Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el puerto de carga a una HP Protect Smart 17-E077SF. Este video les va a servir para muchas HPs que están en la misma serie. Primero, herramientas que vamos a utilizar es un destornillador plano y un destornillador de estrías. Es todo lo que vamos a utilizar. Es bueno tener un tester para esta reparación, ya que el puerto de carga, antes de hacer el proceso de desarmar toda la laptop, les recomiendo ver si la fuente está enviando o recibiendo carga. Así que esta laptop se descargó totalmente, no cargó porque el puerto de carga está dañado. En la descripción les voy a dejar cuál fue el artículo que yo compré, el link del artículo que yo compré. Hay dos versiones. Hay una versión que es de 19 milímetros de largo, 19 centímetros, perdón, de largo, del cable que vamos a utilizar para reparar. Y hay una versión que es de 15. Entonces, no va a importar qué tan largo sea, lo importante es que el puerto aquí sea un conector de 8 pines y que aquí sea visualmente sea compatible con la fuente. Entonces, para ver exactamente el modelo de esta parte, yo la encontré como 709802-TD1. TD1 básicamente explica lo que es la longitud del cable. Hay otras versiones, pero las otras versiones funcionan igual, solamente que el cable es un poquito más largo. Arranquemos con el video. Ok, primero lo que vamos a hacer, ponemos nuestra laptop de cara hacia abajo. Yo la tengo, le quité todos los tornillos ya para un asunto de rapidez. Entonces tenemos que quitar la batería primero. Bien, aquí tenemos este tornillo, lo vamos a remover. No sale completamente, solamente lo vamos a quitar, aflojar. Y vamos a deslizar hacia afuera la tapa. Hacia afuera. Bien, aquí tenemos entonces, para comenzar, la memoria, vamos a removerla. El disco duro, para quitar el disco duro tenemos dos tornillos aquí y un conector aquí. Podemos quitar el conector primero, levantándolo hacia arriba. Y luego que quitamos los dos tornillos, solamente empujamos hacia afuera. Bien, aquí tenemos la tarjetita de Wi-Fi. Para quitar la tarjetita de Wi-Fi, vamos a utilizar el destornillador plano. Quitamos los dos cables de la antena. Con el de trías quitamos la tarjeta. Bien, aquí podemos empezar a quitar los demás tornillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Espero no haber faltado ninguno. Inmediatamente quitamos el tornillo de aquí, podemos retirar el CD-ROM. Y cuando retiramos el CD-ROM podemos quitar estos dos tornillos de aquí
Recuerden organizar sus tornillos por tamaño, porque y estos de aquí son iguales. Recuerden organizar sus tornillos por tamaño. Bien, ya hemos concluido con los tornillos. Solamente tenemos que voltear el laptop. Bien, anteriormente ya hemos quitado los tornillos que sostienen el teclado. Aquí alrededor hay unos pequeños clips. Arriba hay unos clips. Tienen que tener mucho cuidado para no dañar el teclado. Pueden utilizar un destornillador plano para remover los clips, o pueden utilizar una herramienta plástica. Como ya yo lo he aflojado, inmediatamente levanto los clips hacia arriba, levanto el teclado y podemos ver el conector. Este conector es un conector sencillo, normal de teclado. Solamente tendríamos que levantar aquí y retirar el flexible. Bien, ya en esta parte tenemos entonces que quitar un tornillo, 2, 3, 4 y 5 tornillos. También este flexible de aquí y este flexible de aquí. Cuando hayamos terminado con esa parte, quitamos y hemos quitado estos tornillos de aquí. Lo que vamos a hacer es estos pequeños clips negros que están aquí sostienen el palm rest. Este y este. Vamos a empujarlo hacia adentro. Y luego vamos a levantar. Ya tenemos esta parte resuelta. Recuerden que vamos a cambiar el puerto de carga. Si quieren sacar el motherboard, solamente tienen que retirar este flexible que está por aquí. Ese conector. Por aquí debajo tenemos otro conector, que es el de la pantalla. Un tornillo, 2 tornillos y 3 tornillos. Bien, para retirar el puerto de carga vamos a desconectar este flexible. El puerto de carga aquí está agarrado con unos pequeños clips. Bien. Y para retirarlo de aquí debajo, el conector, de aquí abajo, les recomiendo quitar este tornillo que está aquí. Este tornillo que está aquí. Levantar la tarjeta para retirar más cómodamente el conector. No sé si se dan cuenta. Aquí el conector hay que tratar de empujarlo por esos pequeños ganchos para que los alambres no se vayan a dañar. Pero como lo vamos a reemplazar por el nuevo, que es un poco más largo, podemos ya obviar esa parte. Ven, ya que tenemos el nuevo conector,
Vamos a insertarlo aquí. Conectamos debajo. Conectamos debajo. Conectamos el flexible del USB y el puerto de red. Ponemos aquí el tornillo que falta. Bien, ya podemos poner el teclado, el palm rest, perdón. Conectamos el flexible aquí, flexible aquí. Ahora sí venimos con el teclado. Ponemos el flexible aquí. Deslizamos primero la parte de abajo, luego la de arriba. Cerramos nuestra laptop. Y ahora podemos proceder a instalar los demás componentes. Podemos entrar el CD-ROM primero. Colocamos los dos tornillos de aquí. Luego el CD-ROM. Disco duro. La memoria. La tarjeta Wi-Fi. Recuerden la polaridad aquí, positivo y negativo. Bien, a esta altura ya podemos poner la tapa. No olviden poner todos los tornillos que lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Luego ponemos la tapa. Deslizándola. El tornillo de aquí, que no se les olvide. El de aquí. El de aquí. Y los 3 de la batería. Y ya hemos finalizado. Si les sirvió el video, no olviden suscribirse a mi canal para más videos de reparación.